Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Escuela de Amor. Hoy estamos en un día grande para todos, es el Día de los Santos. Y santo es aquel que vive en gracia de Dios, en amistad con Dios. Así que muchísimas felicidades a todos aquellos que amáis a Dios e intentáis también amarlo en el prójimo. Hoy vamos a comentar un mensaje en el que la Virgen nos alegra, nos anima, nos da ánimo. Es una expresión muy coloquial, es una expresión muy cercana. Vamos a leer este mensaje del día 25 de marzo del año 2006. Dice así: queridos hijos, ánimo, hijos míos, he decidido conduciros por el camino de la santidad. Renunciad al pecado y emprended el camino de la salvación, camino que mi Hijo ha elegido. A través de cada una de vuestras tribulaciones y padecimientos, Dios os mostrará el camino de la alegría. Por eso, hijos míos, orad. Estamos cerca de vosotros con nuestro amor. Gracias por haber respondido a mi llamada. ¿Qué nos pide la Virgen? Nos pide 3 cosas y nos da ánimo. Las cosas que nos piden es renunciar al pecado, emprender, comenzar, empezar a vivir en el camino de la santidad y rezar. La Virgen nos hace estas 3 peticiones, pero fijaos lo que nos dice, por 2 veces, queridos hijos, hijos míos. O sea, está diciéndonos con mucho amor algo que duele mucho hacer, que vas a pasar pues por situaciones que ni hubieras pensado ni hubieras elegido. Dice la Virgen que ha decidido conducirnos por el camino de la santidad. Una persona cuando dice he decidido algo y te lo dice con afirmación contundente, lo que te está diciendo es esto tiene graves consecuencias para mí. Y aunque tú sufras, tengas tribulaciones, padecimientos, que sepas que antes los tengo yo, para ayudarte a ti. Es curioso porque utiliza una palabra, ánimo, una palabra que utilizamos coloquialmente, que muchas veces decimos, sí, ahora que estoy mal me dice que ánimo, que bien. Claro, como ella no lo está pasando, como él no lo está sufriendo, eso se oye mucho. Cuando una persona da ánimo a otro, claro, como tú no lo tienes, este problema, le das un consejo y le das, o simplemente le dices, ánimo, haz esto. Como dice la Virgen, ánimo, haced estas 3 cosas que yo os dirijo, os conduzco por el camino de la santidad. Resulta que nos enfadamos o nos molestamos o hacemos de menos a la persona que nos está diciendo eso, porque pensamos que lo que nos dice son tonterías, que no nos comprende, que sobra lo que nos está diciendo. Cuando la Virgen dice, he decidido conduciros por el camino de la santidad, cuando ella dice esto, tiene unas consecuencias para ella y será un éxito, aunque tenga connotaciones negativas, para ti si haces lo que te dice. Son peticiones claras: renunciar al pecado, emprender el camino de la salvación y rezar. Resulta que tenemos que comprender varias cosas. Una es qué es salvar, qué es salvación. Salvación, si nosotros lo buscamos en Hechos de los Apóstoles, en el Evangelio de San Mateo, tiene distintos significados, pero viene a decir lo mismo: curar, sanar, tener buena salud, sacarte, librarte del mal. Muchas veces la forma en la que vivimos, las decisiones que tomamos, lo que elegimos, con quién estamos,
nos llevan por caminos de pecado, de mal, y es a eso a lo que nos pide la Virgen que renunciemos. Porque si no, tenemos tribulaciones y padecimientos. Es más, cuando eliges el camino de la salvación, muchas tribulaciones y muchos padecimientos también te vienen, que hay que vivirlas y saltar estos obstáculos con la oración. ¿Qué es lo que significa la palabra ánimo? Porque la Virgen, mientras nos pide esto, en una decisión que ella ha tomado para nuestro beneficio, nos dice ánimo. Ánimo significa dar energía, para que te ayude a ti a completar algo que tienes que hacer o a llevar a cabo una acción, algo que tienes que realizar. La Virgen lo dice cuando estamos en la tribulación y en el padecimiento, es decir, la Virgen quiere que estés alegre. Los refranes son muy cercanos a cada uno de nosotros. Cuando alguien te dice, mira chica, mira chico, al mal tiempo, buena cara. Lo que te está queriendo decir, ¿qué es? Pues algo parecido a lo que está diciendo la Virgen. No es lo mismo, porque el mundo te habla de modo superficial, pero la Virgen lo que te está diciendo es, estate alegre. Jesús lo dice en el Evangelio, bienaventurados aquellos a los que os persiguen por mi causa. La Virgen, cuando da ánimo, quiere infundirnos y transmitirnos su alegría en los momentos en los que estamos viviendo algo doloroso o alguna incomprensión, algún sufrimiento, contrariedad, que ella ya ha vivido y sabe que con la alegría, que con el ánimo, la capacidad humana que tenemos de vivir las cosas, de comprender, de estar cercano a los afectos de otro, hacen que tú tengas energía, que tengas fuerza para continuar o para abandonar eso. De hecho, cuando quieres hacer que otro no haga lo que está haciendo, lo que haces es abatirle. Muchas veces los papás decís, si es que me ha cansado este hijo o esta hija, es que me tiene cansado, derrotado, juego y juego y juego y no termina de cansarse, me canso yo antes. Bien, porque el ánimo es la energía que te lleva a continuar, que te lleva a echarle más valor, más tiempo, más coraje. De hecho, la palabra ánimo procede del latín y significa soplo, respiración. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, que cuando tengas ese sufrimiento, respires profundamente, reces y le pidas a la Virgen la alegría. Esto es bueno que lo sepamos, porque parece que la Virgen nos pide cosas que nosotros no podemos hacer. Y es que la Virgen te va a pedir siempre cosas que ella ya ha vivido y ha pasado. Siempre. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que muchas veces nos pasa cuando nos relacionamos con las personas, y así entenderemos muchas veces lo que interiormente pasa de modo espiritual. Y es lo siguiente: nosotros sabemos que hay personas que hablan muy bien, muy correctamente, todo muy perfecto, controlan su cuerpo y este lenguaje corporal quiere transmitirte una información, pero sabemos que aunque una persona controle perfectamente este lenguaje corporal, siempre hay algo que revela sus intenciones y que contradicen lo que está diciendo y muestran verdaderos propósitos, no el propósito con el que te esté hablando. Cuando la Reina de la Paz nos dice ánimo, hijos míos, no nos está diciendo lo contrario de lo que hace. Es decir, nosotros, la Virgen está en cuerpo y alma en el cielo y está también junto a nosotros, tenemos experiencia de que la Virgen nos dice realmente lo que es y cómo lo ha vivido y cómo lo vamos a vivir nosotros. Tenemos que saber que la información que nos da la Virgen es real y verdadera, y que cada palabra que nos da en su mensaje es de suma importancia, que aunque yo me detenga
cuando comentamos los mensajes de la Virgen en una idea, en una palabra, o comente en general todas las frases pero solo me detenga en una, que sepamos que cada programa nos ayuda para que, o sea, te ayuda a ti y es para ello, y me ayuda a mí también cuando lo preparo, para vivir más profundamente lo que la Virgen nos está diciendo. Porque fijaos lo que nos dice la Virgen: ánimo, he decidido conduciros por el camino de la santidad. Que lo que vais a pasar, cuando dice en vuestras tribulaciones y padecimientos Dios os mostrará el camino de la alegría, a mí ya me lo ha mostrado antes que a vosotros, que lo que os pido no es imposible, aunque sí difícil. Pues si la Virgen nos está pidiendo estas 3 cosas, sí son necesarias. Y si la Virgen nos está pidiendo hacer estas 3 cosas es porque ella ya lo ha hecho antes. Y esto es importante que lo vivamos, que lo recemos, porque la Reina de la Paz nos dice que está cerca de nosotros con su amor. Y no solamente eso, nos dice también que nos da de su alegría. Porque cuando alguien te conduce, te está llevando, ¿no? Está poniendo de su parte y está haciendo algo que tú no estás haciendo todavía. Tú te estás dejando conducir, pero esa persona te está conduciendo, te está llevando. De tal manera que cuando... ¿cómo decirlo? Vamos a poner un ejemplo. A veces las personas dicen, pues creo que tengo vocación religiosa, de religioso, de religiosa, voy a hacer una prueba. Y resulta que va a algún convento de religiosos, de religiosas, está durante unos días haciendo una prueba, que normalmente hay más candidatos y suele estar con varias personas que les sucede lo mismo, se están probando, y a veces pasa que dice la persona, yo no tengo vocación de religioso, yo no tengo vocación de religiosa. He hecho esta prueba, pero vamos, que lo tengo claro, por lo menos aquí no. ¿Y por qué? Porque he visto tratar al superior de distinta manera a este que a mí, que al otro, y estábamos haciendo todos la misma prueba. Resulta que eso no es un modo de, ¿cómo decir? No es una forma en la que se pueda comprobar que realmente no tiene vocación religiosa esa persona. ¿Por qué? Pues por esto que os estoy diciendo, Dios no pide a todos lo mismo, ni de la misma manera, pero la Virgen nos enseña que en el camino de la santidad todos tenemos tribulaciones y padecimientos, unos de un modo y otros de otro, y que todos en medio de eso tenemos que encontrar el camino de la alegría. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que lo que es común para todos, volvamos al ejemplo de antes, hacer una prueba durante una semana, por ejemplo, a ver si tengo vocación religiosa o de religioso, y están 3, 4, 6 personas las que sean. Entonces, el superior tiene que hablarles, pedirles y decirles a cada uno lo que Dios le vaya diciendo, y no puede tratar del mismo modo a uno que a otro. Por tanto, la persona que visualiza el trato de distinta manera o de este tipo de cosas, lo está viviendo desde fuera de la fe. Porque desde dentro, todo lo que vivas, tarde o temprano te darás cuenta que te tiene que llevar a la renuncia del pecado, que te tiene que llevar a dejarte conducir por la Virgen en el camino de la santidad, que te tiene que llevar a esto que nos está diciendo la Virgen, emprender cada día otra vez de nuevo el camino hacia Dios, y se supera rezando. Y en medio del dolor es difícil encontrar la alegría, pero si te dejas comunicar el ánimo de la Virgen, sí es posible. ¿Por qué os he puesto este ejemplo? Porque creo que es muy gráfico y muy sencillo, y muchos de vosotros nos habéis hablado de cuando venís de Medjugorje, pues que no sabéis qué opción tomar en la vida,
qué vocación tengo o qué lugar debo estar en la iglesia. Entonces, muchas veces nos encontramos de la forma más pequeña con que nos han dado un antitestimonio, y resulta que lo que humanamente parece un antitestimonio, a los ojos de la fe, está redimiendo o está salvando o está ayudando a que otro, en ese padecimiento de lo que ha visto, ha comprendido o no ha comprendido, pueda rezar más y emprender el camino de la santidad para saltar ese obstáculo, eso que le ha hecho sufrir y que le va a ayudar a tomar una buena o mala decisión en la vida. Me refiero a la vida espiritual. Por eso, cuando la Virgen nos está hablando en los mensajes, siempre suelo decir que mis palabras espero que os ayuden, pero que recéis vosotros con este mensaje a ver qué te está queriendo decir a ti. Porque todos sabemos y tenemos experiencia que cuando dejamos de ver a amistades y de repente un día el Señor te pone en el corazón que llames a esta persona, resulta que la persona a la que llamas, si no tiene fe o está frío en la fe, resulta que en su cabeza lo único que piensa es, mira, como ahora le va bien, me llama. Y otras personas no piensan así, piensan, ¿qué querrá? Que después de tanto tiempo me llama, algo necesita de mí que no se lo da otro o no se lo da otra persona. Como porque te interesa llamarme, tienes algún interés, entonces te pones en contacto conmigo. Muchas veces todos estos malos pensamientos o estas formas de actuar, que para una persona no tienen fe, para la persona que sí tiene, le producen también tribulación y sufrimiento, porque vivir la vida de Dios y hacer lo que siempre te pide, muchas veces tienes que vivirlo en contrariedad contigo mismo, y cuando lo haces te encuentras, te topas, te encuentras de frente con un muro que es el de la falta de fe o la falta de Dios en las personas y en su vida. Y eso significa que el ánimo que tú has tenido que buscar de la Virgen en la oración para hacer su voluntad, resulta que te ha durado 5 minutos, porque cuando has hecho eso que la Virgen te ha pedido o que Dios te ha pedido, que es bueno para tu santidad y seguramente sea bueno para alguien más y no sabes quién y no pasa nada, no es necesario saber, resulta que me encuentro con un sufrimiento, una mala contestación o una no aceptación de la otra persona. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que volvemos a tener que hacer una de las peticiones que nos dice la Virgen, que es vuelve a rezar, vuelve a comenzar el camino de la santidad, vuelve a renunciar a pecar ante esta situación. Y, como dice ella, a través de esto, que te puede producir tribulación, padecimiento, Dios te mostrará el camino de la alegría. No podemos no podemos contagiarnos de la alegría del mundo, porque no es esa la alegría a la que se refiere la Virgen. Y cuando la Virgen dice ánimo, no es el ánimo del cual nos hablan en el mundo, es decir, las personas que no viven la fe. Así que recemos con este mensaje y vivamos la santidad que nos dice la Virgen, a la cual estamos llamados y en la cual ella nos lleva a la delantera y está siempre conduciéndonos. Feliz día, un abrazo. Que la Reina de la Paz os bendiga con su bendición maternal.